¿Qué tal? En este problema vamos a realizar un problema con datos de un diseño experimental 2 a la 3. Entonces, estamos interesados en que se quiere saber la resistencia de una herramienta de corte en función a tres factores. El factor A, donde el factor A es la rapidez de corte, la configuración, que sería nuestro factor B, y el ángulo de corte, que sería nuestro factor C. Entonces, aquí tenemos este esquema donde nosotros vamos a colocar cada uno de estos puntos desde el 1, que es el problema con datos, hasta el número 11, donde terminamos con la bibliografía. Todo ello lo vamos a hacer a través de Minitab. Vamos a ver cada uno de estos puntos donde nos interesa poner cuáles son las variables de respuesta, los factores controlados, los niveles de factor que tenemos en nuestro diseño de experimento, el modelo matemático utilizado, que ya lo tenemos de hecho aquí para no tardar tanto en ingresar los datos, y tenemos cada parte que corresponde a cada una de esas literales dentro de nuestro modelo. Para este diseño experimental nosotros vamos a necesitar 7 hipótesis. Las primeras 3 hipótesis son relacionadas con cada uno de los factores respectivamente, es decir, el factor 1, rapidez de corte, el factor 2, la configuración, y el factor 3, el ángulo de corte. Para ello, las hipótesis planteadas desde el 4 hasta el 6 corresponde a la combinación de dos tipos de factores entre sí, y finalmente el planteamiento de la séptima hipótesis corresponde a los 3 factores en combinación, es decir, la rapidez de corte, la configuración y el ángulo de corte respectivamente. A partir del programa Minitab, nosotros vamos a obtener un análisis de varianza, una tabla donde vamos a poder comprobar el valor de P con respecto a cada uno de los factores o a sus combinaciones. Ello para comprobar las 7 hipótesis que acabamos de plantear anteriormente. Posteriormente vamos a ir a los gráficos para hacer una interpretación acerca de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros experimentos. Vamos a hacer algunos supuestos, sobre todo de normalidad y de varianza, para ver que se tienen varianzas o residuos con varianza constante. Posteriormente vamos con las conclusiones y la bibliografía. Bien, entonces vamos a continuar viendo o señalando cómo es que tenemos que vaciar nosotros los datos en nuestro Minitab. De esta manera nos vamos al Minitab y primeramente necesitamos diseñar un experimento. Nos vamos a estadísticas, a DOE, a factorial y creamos un diseño factorial. En este caso, el número de factores que nosotros tenemos son 3. Recordemos la configuración, la rapidez de corte y asimismo el ángulo de corte. Entonces nos vamos directamente a mostrar los diseños disponibles. En este caso no vamos a hacer nada. Vemos diseños. En este caso nosotros tendríamos que colocar un factorial completo. El número de réplicas es una parte esencial de nuestra configuración del experimento. Entonces, en este caso nosotros tenemos 2. Vamos a verificarlas. 1 y 2 réplicas, ¿no? Esto con respecto pues a la resistencia de corte. Vamos a aceptar. Los factores se quedan tal y como están. El diseño, aquí no hacemos prácticamente nada, excepto en esta parte, en esta checkbox, donde dice aleatorizar corridas, lo tenemos que desmarcar. ¿Sale? Más adelante veremos por qué. Y en resultados, vamos a pedirle que nada más nos arroje una tabla de resumen o tabla de áreas. Bien, entonces le damos a aceptar y nuestro diseño ahí está. ¿Sale? Entonces, la parte de que nosotros desmarcáramos el checkbox de
de aleatorizar es para que se nos presenten de cada uno de los factores A, B y C, se nos presenten en baja, primero los 3, luego en alta el factor A y en baja el factor B y C. Porque de otra manera, si se queda marcada esa casilla, lo que va a hacer es que estos datos van a estar completamente aleatorizados del 1 al 16. Entonces, lo adecuado es que los tengamos formados de una sola vez, como en el caso del problema. Baja, 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 alta, baja y baja. Bien, de esa manera, aquí como yo ya tengo los datos, voy a copiar la primera réplica para posteriormente vaciarla en la hoja de cálculo de Minitab. Entonces le digo que pegue celdas y que sea en una sola columna. Ahí está la correspondencia. Y vamos a comenzar otra vez de menos, menos y menos en la baja, ¿no? Esto para la segunda réplica. Tenemos la réplica número 2 y obtenemos nuevamente, copiamos y pegamos. Bien, entonces esto corresponde a la resistencia de corte. Bien. Entonces, antes de proceder a hacer cualquier cálculo en Minitab, una vez que ya nosotros tenemos nuestro diseño ingresado, vamos a ver qué es lo que nos pide nuestra plantilla en el formato Word de cada una de las variables. Vamos a identificarlas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos como variable de respuesta, efectivamente, a la resistencia de la herramienta. La resistencia de la herramienta que se encuentra en estas dos columnas. Entonces, vamos a colocar aquí que para este problema, la variable de respuesta es la resistencia de corte de la herramienta. Bien. Vamos a ver en factor controlado qué es lo que tenemos nosotros. En el caso del factor controlado, nosotros tenemos 3 factores a controlar. Es decir, la rapidez de corte, la configuración de la herramienta y el ángulo de corte. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que decir es que los factores controlados son 3. Es decir, rapidez de corte, denotado por la letra A, configuración, denotado por la letra B, y finalmente el ángulo, denotado por la letra C. Ahí está. Bien. Entonces, en cuanto a los niveles de factor, nosotros, los niveles de factor que vamos a tener son solamente 2 niveles de factor para cada uno de esos factores. ¿Cuáles son estos niveles? Pues son bajo en el caso del negativo y son alto en el caso del positivo. Entonces, lo que debemos responder en este punto es que existen 2 niveles de factor para rapidez de corte, configuración y ángulo de corte. Aquí vamos a ponerle respectivamente. Bien. Nuestro modelo utilizado es un diseño trifactorial 2 a la 3. Entonces, el modelo que nosotros nos estamos rigiendo es este que se encuentra aquí, donde la descripción de cada una de las literales se encuentra en este texto contenido.
El planteamiento de las hipótesis es parte medular de nuestro problema. Entonces, nosotros vamos a tener como hipótesis nula a tau, donde tau nos representa al factor A, que es igual a 0, versus la hipótesis alternativa, donde tau es diferente de 0. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que si no rechazamos la hipótesis nula, no va a haber diferencia entre la rapidez de corte y la resistencia de corte. Entonces, en otras palabras, no hay versus sí hay efecto del factor 1. ¿En qué? Pues en la rapidez, más bien en la resistencia de corte. Este sería el factor 1, sería la rapidez de corte. Esto lo vamos a hacer para cada una de las hipótesis siguientes, donde beta me representa el factor B, que sería la configuración. Gamma me representa al ángulo de corte y posteriormente vienen las combinaciones. Es decir, tau beta, posteriormente tau gamma y finalmente beta gamma, para ver si existe algún efecto entre esas interacciones. Finalmente, las tres interacciones en su conjunto para ver si existe una influencia o un efecto de los tres factores que nosotros estamos manejando. Como número 7, nos vamos a ir a nuestro análisis de varianza. En el análisis de varianza, nosotros vamos a pasar al programa Minitab y ver que ya tenemos todos nuestros datos vaciados para poder llevar a cabo nuestro experimento. En este caso, nos vamos nuevamente a DOE, nos iremos a factorial y nos vamos a la pestaña donde dice analizar diseño factorial. Nuestra respuesta sería la resistencia a corte, que se encuentra en la columna C8. Lo seleccionamos. Nos vamos a ir aquí a la sección de opciones. Vamos a dejar todo como está. Nuestro nivel de confianza para todos los intervalos va a ser de 95%. El paso a paso. Aquí no vamos a hacer nada. Las gráficas, este sería un punto importante para poder tomar las gráficas y exportarlas a nuestra hoja de Word. Entonces, en este caso, vamos a checar las siguientes gráficas, que es de las cuales nosotros podemos sacar mayor información importante. Entonces, en este caso, vamos a colocar que nos arroje una gráfica normal, posteriormente residuos versus orden, y luego los residuos versus las variables. Esto para comprobar que las varianzas son constantes. Entonces, nuestras variables, en este caso, serían A, B y C. Le damos a aceptar. Y en almacenamiento, vamos a poner que queremos los residuos en caso de que sea necesario utilizarlos para comprobar alguno de los tipos de supuesto de normalidad o de homogeneidad de varianzas. Le damos a aceptar. Y bien, vamos a analizar cada una de estas gráficas y las vamos a ir colocando en nuestra hoja de Word a medida que nos es pedida. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver qué se nos pide. Vamos a exportar, primero, estamos aquí en el análisis de varianza, vamos a copiar nuestro análisis de la tabla antes de analizar las gráficas, es este que nosotros tenemos aquí. Entonces, lo enviamos a Word y vemos que en Word ya se encuentra nuestro análisis de varianza. Minitab lo que va a hacer es que primero nos va a arrojar la influencia de cada uno de nuestros factores por separado. Luego nos va a arrojar la interacción de dos de nuestros factores o de las combinaciones.
Y finalmente, la interacción de los tres términos. Nosotros tenemos que poner especial énfasis en esta columna. A partir de esta columna es que nosotros podemos obtener nuestro valor p-value y observar si existe una interacción entre los términos que acabamos de describir para poder justificar nuestra hipótesis. Entonces, en este caso, en el factor 1, que es la rapidez de corte contra la resistencia, nuestro valor de p-value que tenemos aquí es menor de 0.05. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos un valor menor de 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula. Y sacar como conclusión que si hay efecto de la rapidez de corte en la resistencia de corte. Nuestro factor 2 es con respecto a la configuración de la máquina. Entonces, si nosotros observamos el valor de P, en el caso de nuestro factor, la configuración, que está denotado como la letra B, es de 0.000. Lo cual no quiere decir que sea un cero absoluto, inclusive puede haber algunos decimales después de las 3 posiciones hacia la derecha del punto decimal, pero Minitab no nos da una resolución hasta ese punto. Entonces, lo único que podemos concluir que es menor también el valor de 0.05. Por lo cual, se puede rechazar la hipótesis nula y decir que existe un efecto de la geometría en la resistencia de corte. Nuestro factor 3 sería el factor ángulo. El valor de 0.003 es menor que el p-value, lo cual quiere decir nuevamente que el valor p-value es menor de 0.05, es decir, nuestro nivel de significancia para este experimento. Entonces, se puede rechazar la hipótesis nula y se acepta que sí hay un efecto de el ángulo de corte sobre la resistencia de corte. Vamos a ver la interacción de cada uno de dos factores. Bien, entonces vamos a ver la interacción de la rapidez de corte con respecto a la configuración. Entonces, eso va a ser nuestro valor AB. Si ustedes observan, el valor de p-value es menor que
0.005. Hasta aquí. Por lo tanto, se puede rechazar la hipótesis nula y se establece que si hay un efecto de la combinación de rapidez y configuración de corte en la resistencia de corte. Vamos por la hipótesis número 5. Bien, entonces en este caso, vamos por la número 5. Entonces en este caso, y para este caso ya de una vez, observamos la interacción entre estos dos factores y entre estos dos. Lo cual se puede observar que este valor es mayor que 0.05, por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis nula. Y este es un caso también similar al que acabamos de comentar anteriormente. Entonces vamos a ver cómo redactaríamos en cada caso específico la interacción de la rapidez de corte con respecto a el ángulo de corte. Por lo tanto decimos que el p-value o el valor de p es mayor que 0.05. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto nos diría que no hay efecto de tal interacción. Como lo habíamos visto, para nuestros siguientes dos factores, es decir, la interacción entre configuración y ángulo de corte, ocurre algo similar, donde el p-valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, tampoco se puede rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir que no hay efecto en esa interacción. Bien. Finalmente, vamos a ver qué ocurre entre la interacción de los tres factores. La interacción de los tres factores, su p-value, sigue siendo mayor que 0.05. Es decir, nuestro nivel de significancia. Entonces, se saca la misma conclusión que anteriormente habíamos manejado, es decir, que es mayor que 0.05. Entonces, no se puede rechazar la hipótesis nula. Por lo que no hay efecto en la interacción de los tres factores en la resistencia de corte. Bien. Entonces, ahí hemos comprobado cada una de nuestras hipótesis con un nivel de significancia alfa igual a 0.05. Entonces, nos vamos a los gráficos a ver qué información podemos obtener de ellos. Vamos a comenzar primero con el gráfico de Pareto. Que sería básicamente este que nosotros tenemos aquí. Aquí están nuestros factores y acá están las interacciones. Tenemos en total 7 interacciones.
Todos los factores o interacciones que rebasen esta pequeña línea roja punteada tienen un factor que es significante en la resistencia de corte de nuestra herramienta. Para ello, nosotros podemos ver que la que tiene mayor influencia en la resistencia al corte sería el factor A. La segunda combinación de factores AB es la segunda mejor influencia en la relación o la resistencia de corte de nuestra herramienta, y así sucesivamente para el B y para el factor C. Finalmente, la combinación de factores, de los tres factores, y de esta combinación de otros dos factores no tiene una influencia significativa en la resistencia de corte de nuestra máquina. Entonces, aquí vamos a exportar esta gráfica hacia Word. Vamos a verificar que sí se encuentra acá adentro. Y vamos a identificar que se identifican que los factores de rapidez, de corte, interacción, rapidez de corte, configuración y ángulo son los más significativos en la resistencia de corte de la herramienta. Bien, entonces vamos a corregir esta escritura. Vamos a hacerlo con letra que no sea negrita. Vamos a colocar los acentos y ahí está. Entonces tenemos esto que sería la rapidez de corte, interacción, rapidez y configuración, rapidez de corte, configuración y ángulo. En este caso nada más sería rapidez de corte y configuración, sería el AB. Entonces la configuración por sí sola también tendría una influencia. Vamos a ponerlo aquí de una vez. Y el ángulo, desde luego, también tendría una influencia. Entonces, son 4, una combinación, y cada uno de los factores por sí solos los que están teniendo influencia en esa rapidez, en esa resistencia de corte. Primero, el más fuerte es la rapidez, luego la interacción de la rapidez con la configuración, luego la configuración solita y finalmente el ángulo de corte simplemente. Bien, entonces vamos a probar que los supuestos se cumplen para este experimento. Principalmente, bueno, antes de pasar a ello, vamos a checar la parte de los gráficos o los efectos principales que nosotros estamos viendo ahí, siguiendo analizando la sección 8 con gráficos. Bien, entonces vamos a ver qué otros gráficos tenemos o qué otros gráficos podemos obtener a partir de nuestros resultados. Y vamos a obtener algún tipo de gráfico o algún gráfico donde veamos cuál es la interacción principal o cuáles gráficos de interacción entre nuestros factores. Entonces nos vamos aquí donde dice factorial, nos vamos a gráficas factoriales. Nuestra respuesta sigue siendo la resistencia de corte. Nuestros gráficos, nuestros factores son A, B y C.
Las gráficas que nos interesan en un momento dado son gráfico de efectos principales y asimismo también nos interesa la gráfica de interacción. Entonces vamos a ver qué hay en cuanto a esto para poderle dar un análisis. Bien, le damos a aceptar y aceptamos. Ahí está, este es nuestro gráfico de interacciones y nuestro gráfico de efectos principales. Entonces, nos vamos a pasar directamente a nuestros gráficos de efectos principales. Vamos a decirle que nos lo exporte a Word. Checamos en Word que sí estemos posicionados debajo del diagrama de Pareto que anteriormente analizamos. Entonces, ahí debe de estar. Y aquí lo tenemos. Entonces, vamos a checar gráfico por gráfico, donde vamos a decir que el efecto de la rapidez de corte sobre la resistencia tiene un efecto positivo. Eso, claro, en función de la pendiente que nosotros tenemos en el caso del factor A. Posteriormente, vamos a ver que el efecto de la configuración de corte sobre la resistencia también, o mejor dicho, tiene un efecto de igual manera positivo. Y en el caso de este último efecto, que sería el efecto del ángulo de corte sobre la resistencia, se tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, el efecto de el ángulo de corte sobre la resistencia de corte tiene un efecto negativo. Con esto nos vamos a la gráfica de interacciones. Entonces, aquí en este gráfico de interacciones, entre mayor pendiente o mayor sea la pendiente entre los factores, existe una mayor interacción. Sin embargo, esta gráfica no nos proporciona mucha información, ya que no existe un grado de significancia directa contra la cual nosotros podamos comparar esta interacción. Sin embargo, sí podemos comprobar o podemos reafirmar lo que anteriormente ya veníamos diciendo respecto de la interacción entre el factor A y el factor B. Entonces, vamos a exportar la Word nuevamente. Vamos a ponerla aquí. ¿Listo? Ya debe estar en Word. Y vamos a ver. Entonces, analizando esta gráfica de interacciones, nosotros obtenemos que la única interacción ocurre entre posible o no posible, sino que, mejor dicho, la única interacción que tiene influencia en la resistencia de corte es la dada por los factores A y B, es decir, la rapidez de corte y la configuración de corte. Con lo cual nosotros podemos verificar nuevamente a partir del diagrama de Pareto que sí hay efectivamente una influencia de esos dos factores. Como punto final vamos a colocar una gráfica extra que hace referencia a ver cuál es la mejor combinación que nosotros podemos conseguir
a partir de nuestros factores. Entonces vamos a obtener una gráfica de cubo, nos vamos a DOE, a esta sección donde dice factorial, y le pedimos que nos grafique una gráfica de cubo. Todo esto lo dejamos tal y como está. Vamos a utilizar media de datos y le damos aceptar. En media de datos no me presenta no me está presentando datos como tal, entonces vamos a desecharla para yo poder tener datos numéricos y poder analizar cada uno de los vértices de este cubo. Entonces, completamente para no tener tantas gráficas visibles a la vez y no dar pie a confusiones. Entonces, nuevamente nos vamos a estadísticas, a DOE, gráfica de cubo, y ahora sí le decimos que queremos medias ajustadas. Opciones, no colocamos nada, modelo, ese es el modelo que nos interesa, y le damos a aceptar. Ahora sí, yo aquí ya tengo datos numéricos. Antes de comenzar a analizar, hay que mandarla a Word. Aquí la tenemos ya exportada en Word. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay entre nuestros tres factores, A, B y C respectivamente, representados en cada uno de los ejes. Entonces, podemos decir que el factor C está representado en el eje X, el factor Y está representado con el factor A, y el eje Z está representado por el factor B. Entonces, de esta manera, en la gráfica de cubo, el valor optimizado para, o el valor máximo para estos factores sería, en el caso específico, de este valor que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver qué combinación de factores es. Entonces, vamos a comenzar con la rapidez de corte, que sería este eje de aquí. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una rapidez de corte positiva. Entonces, el máximo valor con respecto a la resistencia de corte se obtiene en rapidez positiva. No perdamos de vista este punto. Entonces, en el caso de la configuración debe de ser positiva también. Y finalmente, vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestro ángulo. Entonces, acá está C, acá está nuestro positivo, nuestro negativo. Entonces, el ángulo debe ser, o el ángulo simplemente, negativo. Esto para obtener nuestro máximo valor de resistencia de corte, si es lo que se busca, ¿no? En el caso de que nosotros busquemos la más baja resistencia de corte, pues vamos a ver el valor más bajo. Tendríamos que analizar cuál de estos vértices es el que nos lo arroja, y en este caso sería este vértice de aquí del fondo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la parte de los supuestos. Supuesto que nosotros debemos de comprobar serían los siguientes. Y el primero es que los residuos deben de ser independientes. Vamos a ver si se cumple ese supuesto.
Entonces, y vamos a ver a través de quién vamos a comprobar ese supuesto. Bien. Entonces, nuevamente, vamos a tener que hacer el análisis para obtener la gráfica o las gráficas que nos permitan comprobar esas suposiciones que nosotros acabamos de mencionar. Nos vamos a estadística, a DOE, nos vamos aquí donde dice factorial y nuevamente vamos a analizar el diseño factorial. Aquí directamente nos vamos a gráficas y le decimos que como estas gráficas ya las tenemos, nuestras gráficas individuales, nada más vamos a utilizar los residuos versus las variables. Entonces, nuestras tres variables serían A, B y C. Ustedes pueden presionar Control para que no se les despresione o no se les deseleccione un valor que hayan seleccionado previamente cuando el interés es que se mantenga seleccionado. Entonces, oprimen Control y seleccionamos. Bien, le damos a aceptar. Ok. Nuevamente nos arrojó la gráfica de Pareto, ya la analizamos, vamos a minimizar. Y vamos a comenzar por las letras, ¿no? Entonces, el primero es los residuos versus... vamos a ver en qué estamos. Estamos en los residuos deben de ser independientes. Ok. Entonces, antes de utilizar esta gráfica, ya habíamos obtenido la gráfica de residuos, donde se encuentra aquí. Entonces, la idea es que los residuos tengan una dispersión más o menos uniforme a lo largo de los órdenes de observación. Entonces, esta es la que vamos a necesitar para este momento. Ya la habíamos sacado previamente, no fue producto de la última operación que hicimos en Minitab. Y la vamos a exportar a Word. Aquí está exportada. Entonces, lo que podemos decir de ella es lo siguiente. Lo que decimos es que la suposición se va a confirmar por lo que les había comentado previamente. Esta suposición, ¿cuál suposición? Bueno, los residuos deben de ser independientes. Esta suposición se confirma con la gráfica, ya que se muestra una dispersión absoluta entre los datos. Bien, vamos a ver ahora sí el siguiente supuesto, que dice que los residuos deben de tener una varianza constante. ¿Ok? Y para ello, ahora sí, vamos a exportar las últimas gráficas que obtuvimos a partir del Minitab. Vamos a ver la gráfica de cubo. Vamos a dejarla así para... Aquí está. Esta sería la primera. Vamos a exportarla a Word. Y aquí lo que podemos ver es que en el caso de el residual versus la rapidez, se confirma la suposición de que la varianza es constante o es homogénea, ¿no? Esto debido a que tenemos los puntos sobrepuestos sobre cada uno de los valores que tenemos en el caso de A. Entonces, de una vez vamos a exportar todas las demás gráficas. Esa era B, vamos a exportar A. Ocurre lo mismo. Y vamos a exportar finalmente el factor C. Aquí está.
Entonces, a partir de estas tres gráficas, nosotros podemos ver sus residuos y las varianzas constantes a partir del comportamiento, que están alineados y que no existe dispersión hacia ningún lado, ¿no? O ninguna dispersión que se comporte de una manera típica. Entonces, la suposición se confirma a partir de las gráficas anteriores. Bien. Finalmente, vamos a ver la suposición de normalidad, que no la hemos obtenido, donde la tercera suposición que nosotros estamos haciendo es que los residuos o los residuales se distribuyen de una manera normal. ¿Sí? Ok, entonces por aquí ya había tenido yo la gráfica de normalidad de residuos. Vamos a ver, aquí está. Entonces, aquí está. Vamos a ver si la tenemos con probabilidad. Aquí está, ¿no? El valor de Anderson-Darling es de 0.17, n nuestra población, y nuestro valor de P es de 0.904. Lo cual quiere decir que si nosotros planteamos una hipótesis para la probabilidad normal del comportamiento de los residuos, estaríamos hablando de que el valor es muy alto, por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula y tenemos que aceptar que existe un comportamiento normal de los residuos. Entonces vamos a exportar nuevamente esta gráfica a Word y aquí lo tenemos, ¿no? Bien, ese sería nuestro último supuesto. Entonces, en esta gráfica se verifica el ajuste a la distribución normal. Bien, entonces, finalmente, algo muy importante pues son las conclusiones. Esto respecto al problema que hemos venido desarrollando. Y por los resultados obtenidos, podemos decir que los efectos significativos son los siguientes. Entonces, acorde a los resultados, se puede concluir que los efectos significativos son los siguientes. Rapidez de corte, configuración, esto de corte, y desde luego el ángulo de corte. Asimismo, bueno, en combinación también tenemos, para separarlos de cada uno de los factores individuales, en combinación tendríamos la interacción de rapidez de corte y configuración. Vamos a colocar un asimismo aquí para no confundirlo con el ya puesto i, asimismo. Bueno, de hecho fue la única interacción, entonces podemos dejarlo hasta ahí. Las demás interacciones no tienen ningún tipo de influencia sobre la resistencia de corte, entonces asimismo está de más, ¿no?
Y bueno, de una vez aquí podemos poner y en combinación. Ahí está. La interacción de la rapidez de corte y la configuración. Bien. Entonces, los niveles recomendados que nosotros obtuvimos a partir de el gráfico de cubo, si lo que se quiere es una resistencia alta de corte, para obtener una resistencia de corte alta, son rapidez de corte, vamos a ponerle aquí que sea alto, positivo, configuración, también era positivo, y finalmente ángulo de corte, negativo o bajo. Todo ello con un nivel de confianza del 95%. Bien, y hasta aquí terminamos este video tutorial. Espero que les sea de ayuda. Hasta luego.